miembros de la Iglesia, conocer lo mejor posible el legado del Papa. No solo a través de la prensa o de algún documental o de algún reportaje, sino que es muy importante tratar de saber quién fue Francisco de primera mano o lo mejor posible de primera mano. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. Al Papa Francisco le han dado cristiana sepultura el sábado pasado. Los días previos han sido días donde la mayoría de los creyentes y no creyentes hemos tratado de estar en un clima de respeto, de reverencia y oración. Es de sentido común y sensibilidad humana guardar cierta cordura exterior en lo que uno dice, ya sea en reuniones sociales y más aún en medios de comunicación, sobre la muerte de alguien y sobre todo en este caso que se trata de una persona tan significativa para el mundo católico, pero también para el mundo en general. Lamentablemente no han faltado personas que se han aprovechado de la ocasión, con un sentimiento poco empático con el duelo, para seguir llevando adelante sus agendas, usufructuando de la exposición mediática que les ha ofrecido la muerte del Papa Francisco. Varios de ellos ajenos a la vida de la Iglesia, otros, dolorosamente, sacerdotes, que se han arrogado incluso ser una especie de voceros del Papa, que ya no tiene voz. Realmente ha sido penoso escuchar a periodistas, por lo menos en mi país, poco empáticos con la vida de fe, hacer una especie de comidilla y jalar agua para su molino en estos días de duelo y dolor. Los días que vienen son para rezar por el Papa, en los que en Roma se celebran las 9 misas llamadas novendiales. Y también son días para rezar por los cardenales, para que el Espíritu los ilumine en las sesiones que van a tener en las que se elegirá al nuevo sucesor de San Pedro, es decir, al nuevo Papa. En este episodio quisiera compartir con ustedes algunas cosas que pensaba al ver, al escuchar, al leer diversos análisis, opiniones y demás sobre Francisco. Me he planteado a raíz de ello algunas preguntas sencillas que tal vez les sean útiles a ustedes también. Una de ellas es la siguiente: ¿con qué me quedo de los años de vida y también de pontificado del Papa Francisco para mi propia vida? Yo diría que me quedo con aquello bueno que uno puede descubrir en su vida la mayor cantidad de tiempo. ¿Y eso cómo se descubre? Se me ocurren algunas formas. Por un lado, viéndolo a él mismo. ¿Cómo fue como sacerdote? ¿Cómo fue como obispo? ¿Cómo fue como papa? Pero verlo en las cosas sencillas, en el día a día, cómo trataba a la gente, qué hábitos tenía, cuánto rezaba, cómo rezaba, qué leía, cómo hablaba, qué gestos tenía, etc. ¿Cómo saber eso? Pues hay personas que lo han conocido más, personas que lo conocen desde hace muchos años, personas que realmente han sido sus amigos. Pues hay que escucharlos, ver qué tienen para contarnos. Tienen muchas historias que transmitirnos. También están aquellos que realmente lo han conocido mucho en su pontificado, que han trabajado con él. Y hoy nos cuentan cómo fue él en su trabajo, en el día a día. Son muchas las historias y anécdotas que expresan cómo era Jorge Bergoglio, cómo era Francisco. Junto a ello, creo prudente tener cuidado con esos nuevos amigos de Francisco, que a veces quieren darnos un Francisco un poco trucho, como se dice en Argentina, un poco a la medida de esos nuevos amigos, funcional a sus agendas, a sus intereses. Hoy se escuchan varias voces hablando y dando cátedra no solo de quién fue Francisco, sino de lo que el Papa hubiese querido para el futuro y demás. Hay que tener cuidado. Creo que cuando uno percibe que el vocero que habla del Papa quiere brillar más que el Papa mismo, no hay que hacerle mucho caso a lo que dice. Creo que es más un amigo trucho que un verdadero amigo. Pero bueno, volviendo a cómo conocer a Bergoglio, a cómo conocer a Francisco,
me parece también importante ir a sus escritos. No solo a sus escritos como papa, sino también a sus escritos como sacerdote, como jesuita, como obispo, como arzobispo. Todo ello nos ayuda a ver cómo era él, qué pensaba, cómo era su espíritu y de qué manera buscaba vivir su fe. Habrá cosas que sean imitables, otras que no. Cosas que iluminen nuestro camino, otras que no. Cosas con las que nos identifiquemos más o menos. Pero más allá de ello, creo que es responsable, como miembros de la Iglesia, conocer lo mejor posible el legado del Papa. No solo a través de la prensa o de algún documental o de algún reportaje, sino que es muy importante tratar de saber quién fue Francisco de primera mano o lo mejor posible de primera mano, de dónde vino, tratar de entender sus ideas, tratar de entender su espiritualidad, si lo podemos decir de esa manera. Otra pregunta que me hacía y que he escuchado también de algunas personas es cómo tener claridad ante esta cierta ambigüedad en su magisterio. Creo que acá es muy importante, ahí sí, ir a sus escritos como papa. Darnos el trabajo de leer su magisterio, leerlo en orden cronológico. Creo que al leerlo así, vamos a ver que esa ambigüedad se disipa en gran medida, que las dudas van a quedar bastante clarificadas. Hay que saber que muchas veces los medios o algunos voceros toman ciertas frases para llevar adelante agendas propias, ideologizadas, y descontextualizando ciertas frases, el magisterio tal vez pierde sentido. Esto es muy importante porque el magisterio en su conjunto queda mucho más claro. Por último, creo que hay muchas cosas y muchas cuestiones que el tiempo y la prudencia darán la perspectiva junto a la oración para darles una valoración en su justa medida. Pienso que las voces que hoy hablan con una determinación absoluta de que el Papa antes de morir quería esto o aquello, que su último legado fue tal o cual, manifiestan cierto apresuramiento que por momentos raya con la arrogancia. Y eso no es saludable. Me parece que en un momento de transición como el que vivimos, como católicos, lo más adecuado es procurar ver los hechos en perspectiva histórica, valorar las cosas a la luz de la fe, de la historia y ciertamente de la tradición de la Iglesia, y cultivar ese espíritu de oración, esa mirada espiritual que nos permite ver y entender niveles de profundidad que escapan a la mirada meramente política, social o cultural del momento. Me parece importante y bueno tener una actitud de realismo, pero al mismo tiempo de esperanza ante lo que nos toca vivir como iglesia en este momento. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Recuerda que si te ha interesado este episodio, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta pronto.